En este video veremos cómo optimizar campañas de máximo rendimiento en Google Ads, también llamadas campañas de Performance Max en inglés. En los últimos meses ha aumentado considerablemente la cantidad de cuentas que gestiono donde se utilizan una o más campañas de máximo rendimiento. A continuación, veremos algunos aprendizajes que hemos obtenido en AdData en estos últimos meses gestionando cuentas que utilizan campañas de máximo rendimiento. Si bien mucho del trabajo de optimización es similar a otros tipos de campaña, como por ejemplo la gestión del presupuesto diario y la optimización de la estrategia de puja, hay otros elementos a los cuales debemos prestar especial atención con las campañas de máximo rendimiento o Performance Max. En primer lugar, los elementos de anuncios, luego el feed de productos que utilizamos en caso de que creemos las campañas de máximo rendimiento para generar conversiones de comercio electrónico y así también los indicadores de público. Principalmente los elementos de anuncios y el indicador de público son opciones de optimización específicas de las campañas de máximo rendimiento. Profundicemos ahora en estos tres puntos. Cuando hablamos de optimizar elementos de anuncios, nos referimos a utilizar la mayor variedad de elementos que podamos. Mientras mayor sea la variedad de elementos que utilizamos para nuestros anuncios de las campañas de máximo rendimiento, mejor podremos aprovechar todo el inventario publicitario de Google Ads. Luego, también debemos analizar los datos de rendimiento de los elementos de forma individual. Poseemos informes que podemos utilizar para esto. Y por último, debemos intentar lograr un puntaje de calidad excelente para los elementos de nuestros anuncios. Aquí podemos ver una tabla donde se muestran los diferentes elementos de anuncios que utilizamos en una campaña de Performance Max y luego diferentes columnas como por ejemplo con el tipo de elemento, el estado del elemento y el rendimiento del elemento. En este caso, los elementos se encuentran censurados para proteger la privacidad del cliente, pero podemos ver en la columna rendimiento cómo algunos elementos poseen mejor rendimiento que otros y podemos retirar aquellos elementos de menor rendimiento y luego reemplazarlos con otros elementos para intentar de este modo optimizar el rendimiento de los elementos de nuestros anuncios. Y aquí estamos viendo un ejemplo de cómo podemos chequear la calidad de nuestro anuncio. Cuando nosotros creamos una nueva campaña de máximo rendimiento, a medida que añadimos los elementos del anuncio, podemos ver la calidad del anuncio. En este caso estamos viendo un ejemplo de calidad excelente, ya que estamos utilizando la mayoría de elementos disponibles. En este ejemplo, no estamos utilizando vídeos, lo cual sería un elemento que podríamos utilizar para intentar optimizar aún más nuestros anuncios. Veamos ahora el siguiente punto. El feed de productos es uno de los elementos más importantes de una campaña de Performance Max utilizada para generar conversiones de objetivos relacionados a comercio electrónico. Los consejos de optimización para feed de productos son muy similares que los consejos que daríamos para cualquier campaña de shopping. Ahora bien, las campañas de Smart Shopping serán removidas más adelante en el año y solamente tendremos la posibilidad de utilizar campañas de máximo rendimiento. Es por esto que debemos asegurarnos que nuestros feeds se encuentren perfectamente optimizados si luego vamos a utilizar campañas de máximo rendimiento para generar conversiones de comercio electrónico o si deseamos hacer el cambio ahora. En primer lugar, debemos asegurarnos que todos los productos estén aprobados en nuestro feed. En segundo lugar, podemos, por ejemplo, probar crear campañas segmentadas por grupos de productos. Esto nos permitirá gestionar mejor el presupuesto diario para cada uno de los grupos de productos, así como también la estrategia de puja. Por lo cual, si tenemos una sola campaña de máximo rendimiento con todos nuestros productos, una buena idea podría ser segmentar esa campaña en diferentes campañas por grupos de productos con la finalidad de poder optimizarla mejor. Por último, es muy importante utilizar etiquetas personalizadas en nuestro feed de productos para poder añadir más información que pueda utilizar el sistema de Google Ads para orientar mejor nuestros anuncios.
De este modo podremos tener un mayor alcance. Las etiquetas personalizadas también pueden ser utilizadas para filtrar nuestro feed de productos dependiendo de la campaña. Por ejemplo, podemos crear una campaña para productos de una temporada específica, en el caso de ropa, o podemos utilizar las etiquetas personalizadas para filtrar, por ejemplo, los productos de acuerdo al margen o el valor que tengan. Son muy útiles para poder profundizar más en la optimización de nuestras campañas fuera de las opciones de optimización regulares que disponemos. Ahora pasemos al último tema. Indicador de público. Los indicadores de público nos permiten dar a entender a la campaña de máximo rendimiento cuál es el público objetivo al cual deseamos mostrar los anuncios. Es muy importante al momento de configurar nuestro indicador de público utilizar al menos un segmento personalizado y audiencias propias. Cuando nos referimos a audiencias propias, puede ser una audiencia de remarketing, usuarios que hayan llevado a cabo una acción específica en nuestro sitio web o que hayan visitado páginas claves del mismo. Debemos experimentar con diferentes señales de audiencia, puesto que el indicador de público nos permite indicar al sistema de Google Ads cuál es el público objetivo de nuestros anuncios. Experimentando con diferentes indicadores y señales de audiencia, podremos ver cuáles son las audiencias que presentan mejor rendimiento. Una vez que ya hemos empezado una campaña de máximo rendimiento, es posible modificar las señales de audiencia, por lo cual, si nuestra campaña no está teniendo el rendimiento esperado, una opción de optimización es realizar cambios para optimizar nuestro indicador de público y alcanzar una mejor audiencia que pueda cumplir con los objetivos de nuestra campaña. Aquí vemos un ejemplo de un indicador de público donde efectivamente estamos utilizando un segmento personalizado y también nuestros propios datos. Aquí estamos viendo un ejemplo de segmento personalizado y luego en nuestros datos estamos incluyendo a aquellos usuarios como indicador de público que han añadido un producto al carrito de compras en los últimos 30 días. Las campañas de máximo rendimiento están para quedarse, por lo cual debemos amigarnos con ellas y aprender cómo optimizarlas. En el caso específico de los indicadores de público, es necesario cambiar nuestra mentalidad a la hora de optimizar, puesto que aquí no estamos utilizando palabras clave, negativas, ni nada por el estilo. Es un cambio de chip necesario para poder trabajar junto a este tipo de campañas y obtener el mejor rendimiento posible con nuestras cuentas. Me gustaría conocer cuáles son tus tips y consejos para optimizar campañas de máximo rendimiento. Así que puedes dejar un comentario, voy a estar leyendo y respondiendo todos. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así le puedes dar like. Y también te invito a suscribirte al canal para recibir más novedades relacionadas a marketing digital. Muchas gracias.